En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Buenas tardes, nuevamente en el malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo. En esta ocasión, después de este corto periodo de vacaciones, contamos con la presencia del doctor Eduardo Rincón, una persona con quien hicimos varios programas en el transcurso del año pasado a propósito de la Ley 1010 de acoso laboral. En esta ocasión vamos a conversar un poco de un tema que es muy importante y que tiene que ver con los fondos de pensiones. Ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Bien, doctor Rincón, en el medio se podría decir que está presente latentemente una pregunta, y es en torno a la posible fusión que se tiene previsto entre el Seguro Social, Cajanal y Caprecon, dando lugar a la creación de una nueva administradora pública de pensiones, que se va a llamar Colpensiones. ¿Esto en qué puede afectar a la clase trabajadora del país? Con mucho gusto, doctor Elkin. Evidentemente, la ley del Plan de Desarrollo creó la empresa colombiana de pensiones, Colpensiones, que de acuerdo con los mandatos de dicha norma, deberá comenzar a operar a partir del 1 de abril de 2009. Incluye Colpensiones la fusión de 3 administradoras públicas de pensiones, a saber, Cajanal con el Seguro Social y Caprecon. Estas 3 instituciones reunidas en una sola conforman de aquí en adelante el régimen de prima media con prestación definida, o régimen público o sistema público, como se le considera más comúnmente, y tiene por objeto garantizar a la población afiliada a esta organización pensiones con una definición claramente predeterminada con base en los porcentajes establecidos en la ley. En efecto, el régimen de prima media con prestación definida en Colombia tiene como característica que usted cotiza fijo para obtener una pensión fija, contrario sensu del régimen de ahorro individual de los fondos privados de pensiones, en donde se cotiza también fijo para obtener una pensión variable. Ni siquiera pensión, sino renta vitalicia variable. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que mientras en el régimen de prima media o régimen público yo estoy cotizando por cada 100 pesos que yo llevo a la administradora pública de pensiones, posteriormente me van a liquidar una pensión teniendo como base el 60 o 65% según la antigüedad del afiliado. O sea que por cada 100 pesos, el retorno más adelante, cuando complete la edad y tiempo requerido para pensionarme, voy a recibir 60 centavos.
No ocurre lo mismo en el fondo privado de pensiones o sistema de capitalización individual, en donde, como recibo resultados económicos variables, dependiendo de que si yo llevé los 100 pesos también al fondo privado de pensiones, a mí me van acumulando como en una cuenta de ahorros esos dineros en ese fondo, y al finalizar mi vida laboral y llegar a la edad requerida para pensionarme, entonces me van a liquidar la renta vitalicia o pensión únicamente sobre el saldo que tenga en la cuenta de ahorros del fondo privado de pensiones. Pero como en el curso de 20 o 30 o 32 años, en que puede demorarse esa cuenta incrementando con los rendimientos financieros, pueden ocurrir cambios bruscos en el comportamiento de los portafolios de inversión de esos fondos privados de pensiones, como por ejemplo la crisis mundial que acaba de empezar y que no sabemos hasta cuándo dure. Entonces las inversiones que se hayan hecho por parte de los fondos de pensiones en bolsas de valores, en acciones, en bonos, en otros títulos de inversión, pueden haberse desvalorizado como efectivamente se desvalorizaron, y entonces esa pérdida la tiene que asumir el afiliado. Ese es un punto muy importante, doctor Rincón, porque en nuestro medio a veces no se tiene, digamos, esa capacidad de articulación entre lo que pasa en la dinámica económica mundial y el caso concreto de los fondos de pensiones. Me parece que usted ahí hace una relación muy importante que estoy seguro que los oyentes van a agradecerle mucho el que usted teja esa relación entre la crisis económica mundial, los fondos de pensiones y cómo esto incide en el estado de ánimo de las personas. Correcto. Por ejemplo, repitiendo un poco el ejercicio, si usted tiene de recuperación de activos en el sistema público, de cada 100 pesos tiene 60 centavos que le va a dar de pensión. En el régimen privado, usted los mismos 1 peso que invierte, no le van a dar después los 60 centavos del régimen de prima media, sino que pueden ser 50 o 40 o 30 o de pronto menos. Hay que tener en cuenta que los fondos privados de pensiones, ahora, en esta crisis de las bolsas de valores, han perdido valor las inversiones que tienen, y esa pérdida de valor se refleja en el menor valor también de los ahorros pensionales que cada afiliado tenga en el fondo. Ese es un asunto bastante problemático. Y bueno, en términos generales, una persona que lo esté escuchando y que no tenga mayores nociones jurídicas en relación con esto de los fondos de pensiones, ¿usted qué sugerencia, qué recomendación le haría? En el contexto, obviamente, de la crisis y de lo que dicen los especialistas en materia de economía se avecina. Aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta, doctor Villegas. Primero, se ha abierto camino en las sociedades industrializadas como Estados Unidos y los países europeos especialmente, y algunos países de América Latina que van como en la avanzada, al lado de Colombia, que son México, Brasil, un poquitico Chile, pero Chile ya tuvo que dar la vuelta. Se ha abierto camino la idea de que tiene que existir en toda sociedad moderna 2 pirámides, o no tanto, no hablemos de pirámides, que ese término sí está como muy desprestigiado, sí. Sino 2 pilares o 2 escalones de pensión. 2 escalones de pensión, que son la pensión básica que otorga el Estado a través de su seguro social, que puede no ser una pensión muy alta, pero de todas maneras, si es una pensión de 4 o 5 salarios mínimos como tope, da una base económica digna para que una persona pueda continuar con su vida después de que se retire de la actividad laboral.
De ahí en adelante, si la persona tiene muy buena capacidad de ahorro, entonces se establece el segundo escalón, o el segundo nivel, o el segundo pilar de pensión. Ahí en ese momento sí entraría a jugar un papel importante el fondo privado de pensiones, para que una vez el sistema público le ha garantizado al afiliado o al trabajador una pensión mínima hasta de 2,5 millones de pesos, entonces logre obtener por intereses y demás rendimientos financieros en el fondo privado de pensiones algo. Eso ya es un complemento que de todas maneras no le redunda en beneficio del trabajador. Si el trabajador no tiene sino para cotizar hasta la suma requerida en el sistema público, se queda con la pensión pública, pero de todas maneras es una pensión fija, garantizada, y la va a obtener con 20 años de servicio en la actividad laboral. Bien, yo le quería hacer una pregunta, y es en relación con los fondos de pensiones. Si se da esta fusión de la que usted hacía referencia hace un momento, entre el Seguro Social, Cajanal y Caprecon, entonces, ¿cómo quedan estos fondos privados de pensiones? Porque creo que esa es una pregunta que los oyentes en un momento determinado se podrían estar haciendo. El sistema continúa igual. Lo que favorece a los actuales afiliados a Cajanal, Seguro Social y Caprecon es que van a tener una organización mucho más robustecida, con una mayor experiencia, con unos mecanismos de acción gerencial mucho más sofisticados que los que tradicionalmente han venido desarrollando las administradoras públicas de pensiones, y por supuesto van a tener una plataforma tecnológica de liquidación mucho más rápido y de agilización de trámites a favor de la población afiliada. Financieramente, las condiciones van a tener el mismo radio de acción, porque la ventaja que tiene el sistema público de pensiones sobre el sistema privado es que en el sistema público todos los recursos de las cotizaciones y aportes de los trabajadores se llevan a un fondo común ordinario que luego, convertido en dinero, se invierte en papeles de deuda pública del Estado, en títulos de participación del Banco de la República y en documentos de deuda, pero de carácter público, en donde, como son papeles de renta fija, nunca va a haber lugar a que se deterioren las finanzas de esos ahorros pensionales. Al contrario de lo que ocurre en los fondos privados de pensiones, en donde hay un 50% de los ahorros que se invierte en títulos de deuda pública o en papeles de renta fija, y el 50% es de libre inversión, convirtiéndose entonces en el mayor riesgo por la volatilidad de la administración de esos recursos financieros en las bolsas de valores y en el restante mercado de capitales del país, y a veces hasta del exterior. O sea que sería algo conveniente. Es muy conveniente porque se le da seguridad y se le garantiza la transparencia a los afiliados de la correcta inversión de sus ahorros. El otro beneficio que tiene el régimen público de pensiones es que, de acuerdo con la disposición normativa de la Ley 100 del 93, todas las obligaciones y los derechos económicos otorgados por el Estado a través de las administradoras públicas de pensiones tienen la garantía de solvencia del Estado colombiano. Una pregunta, doctor Rincón. Una persona que esté en un fondo de pensiones distinto al del Seguro Social y quiera pasarse para Colpensiones a partir del 1 de abril, ¿lo puede hacer? Ese paso al Colpensiones tiene lugar de dos maneras. La primera es que la persona que lo va a hacer esté en el régimen de transición
creado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Recordemos que ese artículo dice, palabras más, palabras menos, que tienen derecho a pensionarse con las mismas garantías laborales y prestacionales existentes con anterioridad a la vigencia de la Ley de Pensiones, que fue el 1 de abril de 1994. Esas personas tienen derecho a conservar las prerrogativas y ventajas que habían alcanzado antes de expedirse esta Ley de Pensiones. Las otras personas que en un momento dado no están en el régimen de transición, porque el 1 de abril de 1994, si eran hombres, no tenían 40 o más años, o 15 años de servicios, o si tenían 35 años o más, o menos si eran mujeres, entonces allí pueden regresar también al Seguro Social, pero ya para pensionarse, a Colpensiones, pero ya para pensionarse no por los requisitos anteriores a la Ley 100, sino con las normas basadas en la misma ley. En la misma Ley 100, ¿cómo se van pensionando las personas? Se van pensionando también con una suma fija o con un porcentaje fijo que en este momento está en el 60% del ingreso base de cotización y obviamente incrementado por cada 1.200 semanas, las primeras de base son 1.200 semanas y 50 semanas adicionales por cada año, tiene derecho a un incremento del 1.5% por cada año. O sea que una persona fácilmente en el régimen de Colpensiones, si regresa de los fondos privados a Colpensiones, puede tener cuando complete, por decir algo, 1.500 semanas, que son aproximadamente 30 años de servicio, puede tener una pensión de un 73-74% sobre el ingreso base de cotización. Muy bien, pienso que por el día de hoy se nos acabó el tiempo, es un tema sumamente importante y extenso, así que los invitamos a que sigan con nosotros en la audiencia el día de mañana porque vamos a continuar con este tema. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Buenas tardes, estamos nuevamente en el programa El malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo, con ustedes Elkin Emilio Villegas Mesa, psicólogo, psicoanalista, y le vamos a dar continuidad a la conversación que iniciamos el día de ayer con el doctor Eduardo Rincón, abogado, especialista en fondos de pensiones. Ya regresamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Bien, creo que desde el día de ayer quedó una inquietud muy importante y es la de la relación que usted establecía entre el desempleo, la pérdida de utilidades de los fondos de pensiones, y en ese sentido creo que sería muy pertinente una pregunta, y es ¿qué puede pasar? ¿Cuál sería la consecuencia de que por las pérdidas en los fondos de pensiones se lleguen a quebrar? ¿Eso qué incidencia podría tener en los afiliados? Y obviamente, pues, en la dinámica social colombiana. La posibilidad de que un fondo privado de pensiones
entre en cesación de pagos, o mejor, se convierta en una entidad insolvente, es absolutamente imposible. Afortunadamente, el articulado de la Ley 100 del 93 blindó el sistema ante cualquier eventualidad de esta naturaleza. La razón es muy sencilla. Los ahorros... Excúseme, doctor Rincón, pienso que este comentario que usted va a desarrollar va a contribuir en el día de hoy a reducir un poquitico la tensión y la angustia a propósito del malestar en la empresa. Yo creo que sí, doctor Elkin Emilio. La razón es muy sencilla. Los ahorros de los fondos privados de pensiones están sometidos al seguro de depósitos que tiene contratado el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras con aseguradoras internacionales. De manera que, si una persona tiene sus ahorros en un fondo determinado y el fondo llegara a entrar en situación difícil de solvencia, inmediatamente el gobierno lo intervendría a través de la Superintendencia Financiera, y en el proceso de intervención y posterior liquidación de ese fondo, naturalmente que el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras le responde a los ahorradores por los depósitos que hayan efectuado en el fondo privado de pensiones. Y la posibilidad de que el reasegurador internacional no tenga la solvencia debida para cancelar esas obligaciones, pues también es mínima, porque generalmente en esos casos se hace un consorcio de reaseguradores, por lo cual son varias compañías de seguros las que están respondiendo por los depósitos dado un momento. Y en el caso de que todo eso falle, ¿se podría hablar de alguna intervención por parte del Estado? En el caso de que alguna de esas dos circunstancias llegaren a fallar, el Estado de todas maneras responde ante la ciudadanía por esos ahorros en el proceso liquidatorio. Sí, se podría decir que, guardadas las proporciones, sí, que se podría dar algo similar a lo que recientemente se ha venido presentando a propósito de las famosas pirámides. Yo lo miraría tal vez un poco diferente, porque hay que tener en cuenta que el fenómeno de las pirámides y sus diferentes modalidades de actuación en el conjunto de las actividades económicas del país, pues tuvo diferentes manifestaciones. Yo puedo perfectamente hacer o construir una pirámide con base, como ocurrió con DMG, con ventas a crédito, ¿sí? Pero me puedo inventar también una pirámide con base en pagos anticipados de importaciones. Esa sería otra manera. O me puedo inventar una pirámide con base en recaudar dineros para luego después devolverlos con metales, con minerales preciosos. O sea, ¿me la puedo inventar o usted lo que nos está diciendo es que de hecho funcionan otras modalidades de las pirámides ya conocidas? Sí. Quizás no se han explicitado. Es que hay muchas manifestaciones de procedimiento y de actuación de las personas que captan dineros del público, o mejor, que engañan al público para hacerse a los dineros de esas personas. En el caso de los fondos privados de pensiones, no, porque obviamente hay un estatuto regulatorio, que es la Ley 100 del 93, y hay por lo menos un conjunto de unos 32 decretos reglamentarios que brindan toda la protección necesaria para evitar justamente que sobre eso se vayan a cometer abusos. Sí, es cierto. Yo le hice la pregunta porque creo que de todas maneras ahí está el Estado para responderle a los usuarios.
Sí, sé que hay diferencias significativas, pero de todas maneras creo que sirve el ejemplo de las famosas pirámides para mostrar de que aún fallando estos mecanismos de los fondos de pensiones, de todas maneras el ciudadano común y corriente puede tener la certeza de que ahí va a estar, en el caso de que se presenten ese tipo de fallas, el Estado para responder. Claro ¿Qué que tal sí. que no fuera así? Claro que sí, y además yo le agregaría un ingrediente adicional. Es que lo que tiene que ver en materia de fondos de pensiones está todo previsto en el estatuto correspondiente. En el caso de las pirámides, al Estado colombiano lo cogió por sorpresa esas diferentes modalidades de comportamiento de los acaparadores de dinero por todas partes, inventándose un negocio y otro para sacarle la plata a la gente. Eso no estaba regulado. Estamos regulándolo después del problema. En el caso de los fondos privados de pensiones se hizo una legislación para evitarlo. En ese sentido, creo que hay una pregunta latente en el ambiente, y es si se debe rediseñar una reforma pensional en Colombia. ¿Qué opina usted, doctor Rincón, de esa posibilidad de rediseñar una reforma pensional en Colombia? Se han adelantado muchos foros en el país para conmemorar los 15 años de la Ley 100 de reforma integral a la seguridad social. Cuando se habló de reforma integral a la seguridad social, se habló siempre de los subsistemas de pensiones, salud y riesgos profesionales. La gente ha desarrollado mucho el tema de las EPS, de las IPS, de las administradoras de riesgos profesionales, o sea, de las ARPs, pero poco se ha tocado fondo sobre el comportamiento del sistema de pensiones. Es hora de que el país se mentalice de que la seguridad social en pensiones es el futuro de las generaciones presentes y futuras, y que a través de esa seguridad social es conforme va a haber una mayor tranquilidad y calidad de vida de las personas en sus diferentes etapas de la producción laboral. Por ejemplo, se partió de una premisa muy falsa, la organización del nuevo sistema de pensiones, cuando se dijo por parte de los ponentes en el Congreso y del mismo gobierno cuando presentó el proyecto de Ley 100, que en el curso de la primera década de vigencia de los fondos privados de pensiones, estos iban a desplazar del escenario pensional al Seguro Social, a Cajanal y a la misma Caprecon, que ahora se va a fusionar con estas dos otras instituciones. Resulta que con el tiempo y ya después de 15 años nos hemos venido dando cuenta de que no fue capaz el sistema de los fondos privados de pensiones de marchitar el régimen público o régimen de prestación definida. ¿Por qué? Porque poco a poco la gente se ha dado cuenta, a pesar de que el Seguro Social no mercadea, ni Cajanal mercadean afiliaciones, ni Caprecon mercadea afiliaciones. Nos hemos dado cuenta que es mejor, mucho más seguro, mucho más concreto, mucho más sólido, mucho más guardián, mucho más esperanzador el régimen público que el régimen privado. Digamos nosotros que mientras una persona en el régimen público obtiene fácilmente una pensión de 1 millón de pesos con 20 años de servicio, en el régimen de los fondos privados de pensiones, para jubilarse con un salario mínimo necesita ahorrar 130 millones de pesos en la cuenta de ahorro individual. Y si quiere 1 millón de pesos de pensión, tendría que tener 260 millones de pesos de ahorro. Y eso con los niveles de salarios en Colombia, que estamos hablando de unas escalas muy bajas, habría que pensar que nadie generalmente lo logra.
Cítese, por ejemplo, como este caso, un gerente de un banco que gana un promedio, de uno de los bancos grandes, que gana un promedio con sueldos y primas de 3 millones de pesos mensuales, en 10 o 12 años no logra acumular ahorro pensional por más de 80 o 82 millones de pesos, y que para obtener una pensión necesitaría 130 millones de pesos de ahorro. Eso significa que ese gerente fácilmente, el día que se vaya del banco, va a quedar con una pensión de un salario mínimo mensual, es decir, después de haber ganado 3 millones de pesos de sueldo como gerente. Usted me suscita, doctor Rincón, una pregunta, y es, uno se podría imaginar la cantidad de mercaderistas, de vendedores que tienen estos distintos fondos de pensiones, que están regados a lo largo y ancho del país, persiguiendo a la gente para convencerla de la importancia de pertenecer a tal o cual fondo, y ver de que muchas veces estos asesores comerciales no tienen ni idea de las implicaciones a mediano y a largo plazo, y terminan involucrando a la gente en una situación que muchas veces termina sin tener retorno. Ahí, doctor, se han presentado muchas fallas. La primera falla estriba en falta de reglamentación de los aspectos relacionados con la afiliación y con las cotizaciones a los sistemas pensionales. Es que usted dijo una cosa que me parece muy importante. Usted decía en relación con el Seguro Social, en relación con Cajanal y con relación a Caprecon, de que no hacían mercadeo. Y me parece que ahí hay un punto muy importante que amerita ser examinado en profundidad, porque es que está demostrado que las empresas, las organizaciones que tienen sistemas de mercadeo muy potentes, muy, digamos, agresivos, pierden en esa dinámica, digamos, la dimensión social, ética y la responsabilidad jurídica que hay allí implicada. Entonces, muchas veces se disparan las ventas, los servicios, pero eso en detrimento ¿de qué? Entonces, doctor Elkin Emilio, lo que le sobró en buen comportamiento de buenos servicios pensionales a la seguridad social pública le faltó en mercadeo, como lo acabamos de decir. Pero también lo que le sobró a los fondos privados de pensiones a través de unas agresivas campañas publicitarias y de unas estrategias de venta muy puntuales, con niñas muy bonitas, muy elegantes, en todas las direcciones de recursos humanos de las empresas, lo que le sobró en ese mercadeo le faltó también en buenas garantías a favor de la población afiliada. Claro. Entonces uno lo que ve ahí es un ejercicio de marketing muy bien desarrollado, muy bien planteado, muy bien ejecutado, pero con una dosis mínima de beneficios para la clase afiliada. En esas condiciones, una reforma pensional en Colombia tiene que concretarse a definir sobre todo 3 aspectos. Primero, el régimen público que ya queda a partir del 1 de abril del 2009 en manos de la empresa colombiana de pensiones, Colpensiones, debe estratificarse en perseguir la afiliación masiva de toda la población económicamente activa del país con unas cotizaciones iguales o similares a las que tenemos en este momento, porque realmente la tasa de afiliación en Colombia, de cotización en Colombia es muy alta. Habría que mantener esas tasas actuales, pero poder defender la estabilidad o la sostenibilidad del sistema con una población mucho más numerosa. Hay que tener en cuenta que las cifras o el manejo financiero de la seguridad social en el mundo es un tema de grandes multitudes. Uno no le puede servir un fondo de pensiones que no tenga, como en el caso de Colpensiones, que podría tener la población económicamente activa de Colombia, está en este momento en alrededor de 21 millones de personas, de 45 millones que tiene de población en el país.
es decir, aproximadamente la mitad es población económicamente activa, uno no puede pretender que vaya a defender financieramente una administradora de pensiones con 2 millones de afiliados. La seguridad social pública tiene que ser obligatoria para todos, además porque tiene que proteger con seguridad a toda la población en su conjunto, y debe tener un máximo de beneficios y un mínimo de beneficios. En el caso de los fondos privados de pensiones, deben ser una estructura complementaria para los que, teniendo unos salarios mayores de 4 o 5 salarios mínimos, puedan ahorrar en esos sistemas de capitalización y busquen una segunda pensión. Muy bien, doctor Rincón. Creo que este es un tema que da mucho para conversar. Esperamos seguir conversando en esta dirección quizás la próxima semana. ¿Usted qué opina? Con mucho gusto, doctor, cuando lo necesite. Muy bien, entonces esperamos la próxima semana darle continuidad a este asunto de pensiones que es tan importante. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Buenas tardes nuevamente en este programa, el malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo. Venimos conversando desde la semana pasada con el doctor Eduardo Rincón sobre el sistema pensional en Colombia, y conversábamos de que dentro de muy poco, es decir, a partir del 1 de abril, comenzará a operar Colpensiones. Sí. Entonces, quedamos la semana pasada de que este es un tema tan importante que bien valdría la pena seguir conversando alrededor de él. En ese sentido, y yo en representación obviamente de los oyentes, sí quisiera hacerle una pregunta, doctor Rincón, y es que prácticamente desde hace muy poquito tiempo parece ser que las generaciones de empleados o de trabajadores no piensan como que en la posibilidad de tener un contrato con unas garantías mínimas legales a nivel laboral. O sea, es muy contada la persona que hoy día sale de la universidad, por ejemplo, y está pensando en una jubilación o está pensando, digamos, en una pensión. ¿Usted cómo ve eso? O sea, ¿eso a qué se debe? ¿Cuáles son como los factores de tipo económico a nivel internacional? ¿Cuáles son los problemas de tipo administrativo que se están generando en las empresas, en las organizaciones, como para que se haya entrado de un momento a otro en esa dinámica? Porque eso lo que plantea es un futuro totalmente desesperanzador. Doctor Elkin Villegas, el problema de fondo arranca de una corriente universal, que es la de eliminar las prestaciones sociales y las pensiones del conjunto de las herramientas jurídicas, financieras y administrativas de las empresas. Y va más allá todavía, desde que el primer país que en este momento predica la revolución comunista, la igualdad, la protección del Estado a favor del trabajo y de los trabajadores, y no paga un céntimo de prestaciones sociales ni de seguridad social a sus trabajadores, como es el caso de China. Pues China ha ganado mucho en el escenario mundial, en el comercio, porque puede ofrecer productos de exportación a unos precios que son casi imposibles de lograr en una sociedad capitalista organizada. China no le compite, o mejor,
Alemania, Japón, Francia, Estados Unidos, Inglaterra no le pueden competir en costos de producción a China, porque el valor agregado en salarios y prestaciones, que en cualquier proceso productivo es del orden de por lo menos un 30% del componente de costo de un producto, China no lo contabiliza. Y no lo contabiliza justamente porque no lo reconoce ni le paga a sus trabajadores. Ahí me surge una pregunta, doctor Sí. Rincón, y es que, bueno, ¿acaso en China la legislación laboral da lugar a eso, o es que este tipo de cosas se hacen a expensas de la legislación laboral? Es que en China da lugar a eso porque primero es un país de casi 1.400 millones de habitantes hoy por hoy, pero la población económicamente activa de China, según datos de Naciones Unidas y del Fondo Monetario Internacional, no pasa de 500 millones de habitantes. Es decir, China tiene en este momento aproximadamente 900 millones de habitantes en estado de extrema pobreza, viviendo una parte importante en los campos y otra parte importante también en los desiertos, porque hay que tener en cuenta que China, de los casi 9 millones y medio que tiene de kilómetros cuadrados, tiene 3 millones y medio en desiertos. Entonces hay un poco de gente que vive en el campo en condiciones peores que la de los campesinos de Colombia, sin energía eléctrica, sin educación, sin servicios de salud, sin agua potable, sin infraestructura. Entonces, el mundo moderno de China son 500 millones de habitantes, que son los que están en los centros de producción industrial, comercial, en los puertos, en las exportaciones, en las universidades, en la tecnología, en la ciencia, en el mundo administrativo y, por supuesto, como todo país totalitario, en el ejército, que tiene que ser muy grande para poder que el régimen se sostenga. Entonces, ¿qué pasa en China? Esos 500 millones de habitantes que están en la era moderna, produciendo en el primer mundo, digámoslo así, contra los 900 que están en el tercero y hasta en el cuarto mundo, entonces esos son los que están jalando la economía, esos son los que dinamizan el proceso productivo. Entonces, en ese proceso productivo, totalmente industrial, aparecen unos esquemas de contratación laboral muy liberales, o mejor, neoliberales, que van desde el contrato de outsourcing, pasando por la orden de servicio, pasando por el contrato de prestación de servicios temporales, que se puede perfectamente desarrollar para trabajar solamente un día. Y esos modelos generan, por supuesto, mucha desestabilidad en el campo laboral, prestacional y pensional, porque no dan empleo de buena calidad. Exacto. Sí, en ese punto yo le quiero hacer una pregunta, y es, bueno, entonces esa situación particular de China se debe a qué, al empobrecimiento fruto precisamente del exceso de población, o es un asunto que tiene que ver con la dinámica del capitalismo. Tiene que ver con la dinámica del comunismo chino, que ellos mismos, desde la reforma constitucional que se hizo hace 14 años o 16 años, todavía en vida del gran timonel, del último gran timonel que hubo, que fue el señor Deng Xiaoping, fue hacer un comunismo que permitiera la propiedad privada y que respetara la inversión nacional y la inversión extranjera. Mejor dicho, es un comunismo atípico, totalmente contrario a los fundamentos del Capital de Carlos Marx o de las lecciones de Federico Engels o de Lenin. ¿Se podría pensar en una especie de comunismo impregnado de la lógica del capitalismo? Es un comunismo tan enrevesado, tan extraño, que podría decirse que no es ya comunismo. Ahí lo que hay es un régimen totalitario que se interesa más porque el régimen se vaya sucediendo y se vaya depurando internamente y vaya creando él mismo sus propias formas
de supervivencia, en donde el Partido Comunista se organizó para que unos cuadros directivos estuvieran en la era actual, pero detrás hay unos que ya están formándose. Y entonces esos van sucediendo al que ya toca a su fin, porque está gobernado por personas de más de 70, 80 años. Entonces ya la sucesión está preparada para la próxima generación. Y esa sucesión a su turno sigue en otras escalas inferiores para que el régimen no se acabe nunca. Entonces, ¿qué pasa con ese régimen? Que como ese régimen lo que le interesa es su supervivencia y no le interesa el reparto de la riqueza entre los sectores más desprotegidos de la población, entonces ese régimen se nutre de todo lo bueno que tiene la economía capitalista impuesta por el partido en China, por el Partido Comunista, impone un sistema capitalista a su manera, ¿sí?, que solamente lo entiende él y lo consiente y lo tolera él mismo, a cambio de que le den esos inversionistas y esos capitalistas unas retribuciones para manejar las finanzas del partido y para tener toda la propaganda y para mantener todo el espíritu de lo que ellos consideran que es la salvación del esquema económico que manejan. ¿Eso qué les permite? En la ambición de China, y eso se vio ahorita en los Juegos Olímpicos del 2008, es ser la primera potencia económica del mundo. Ya nos demostró que en el deporte va muy adelante, y según la misión comercial que fue encabezada por el señor presidente de la República hace 3 o 4 años a China, se dieron cuenta que a nivel de las ciencias y de las tecnologías tienen unos adelantos impresionantes en todas las actividades de la vida económica. De suerte que China lo que está en este momento es produciendo trabajo y exportaciones sin importarle la seguridad social ni las prestaciones sociales, porque todos quieren ser exportadores y todos quieren ser empresarios, pero sin prestaciones sociales, repito, y sin seguridad social. En ese sentido, yo le quería preguntar una cosa, porque me parece que lo que usted acaba de plantear es verdaderamente preocupante, alarmante. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo incide, cómo influye, digamos, esta dinámica china, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, y particularmente en el caso colombiano? Claro, ya. Esa pregunta sí que está buena. Y la esperada respuesta es la siguiente. Como China vende tan barato, porque ha reducido extremadamente los costos laborales y prestacionales, y no tiene seguridad social, entonces ahora todo el mundo quiere vender tan barato como China o más barato que China, para poderse igualar en competitividad en los mercados internacionales. Que eso es lo propio de la dinámica del capitalismo. Correcto, eso es lo propio. En detrimento, digamos, de las personas, Claro. de su seguridad, de Claro. su futuro, y digámoslo también, de su propia tranquilidad, si es que se puede hablar de tranquilidad. Claro. Entonces, un solo ejemplo basta para ilustrar cómo está influyendo China en los costos de exportación de las principales manufacturas. Ese principal ejemplo es el sector automotriz. China se da el lujo de vender en el mundo un automóvil hoy por hoy fácilmente en $2,000 o $2,500. Eso implica que con costos de embarques, impuestos de aduanas en cualquier país europeo y en los Estados Unidos, seguros, fletes y el margen de intermediación comercial que ganan los concesionarios, uno consigue perfectamente un carro chino en Nueva York, lo consigue por $5,000. Entonces, acabó con la General Motors en los Estados Unidos. Botó a la quiebra a la Ford y también a la Chrysler. Y en Europa también reventó las ensambladoras de los principales carros europeos, y en China acaba de darle el golpe más funesto a la Toyota y a la Nissan en Japón. ¿Qué tienen que hacer estos países? Comenzar a desarrollar también los mismos esquemas sociales de China para no darle las garantías laborales y prestacionales a los trabajadores
e inventarse también unas reformas de tecnología que le permitan reducir empleo. Entonces, por un lado, se bajan los valores agregados de los trabajadores y por el otro lado también se suprimen empleos. Con eso se pretende competir con esa inundación, con ese prácticamente dumping que ha creado en los mercados internacionales a China y que ha reventado el mundo industrial de los países europeos y de Estados Unidos. Uno se queda aterrado, que el año pasado, hoy nomás los periódicos registran, el año pasado la demanda de automóviles en los Estados Unidos bajó un 39%. ¿Quién reemplazó esas compras de automóviles? Los carros chinos y los carros coreanos que andan en este momento por las carreteras de los Estados Unidos. Es un asunto muy problemático, Claro. es un asunto muy problemático porque fíjese que en el caso colombiano, sin tener nosotros, digamos, la capacidad que podría tener el caso chino, entonces tendríamos que ponernos en la tarea de emular un sistema para el cual no estamos en condiciones de imitar. Doctor Villegas, pero hay una cosa más. Volteemos la película al caso colombiano en materia de confecciones. Una camiseta china, pagando todos los costos y gastos, vale en turbo 3.000 o 3.500 pesos. Una camiseta. Esa misma camiseta la produce un confeccionista de Medellín a no menos de 5.000 pesos. Entonces nosotros también estamos recibiendo ese golpe tan duro al empleo y al nivel social en Colombia, porque la gente que compre la camiseta china le está quitando el trabajo a los trabajadores de Antioquia, de Medellín, de Bogotá. Entonces, en esas condiciones también nosotros hemos perdido competitividad, como no somos exportadores a gran escala de automotores, pero sí somos confeccionistas. Bien, creo que es un tema de una importancia sin igual y creo que vale la pena que sigamos el día de mañana conversando sobre este asunto. Entonces, esperamos que no se retiren de nuestra audiencia y mañana nos escuchamos. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa. Buenas tardes, estamos nuevamente en el malestar en la empresa, con ustedes Elkin Emilio Villegas Mesa, psicólogo, psicoanalista, y en esta ocasión contamos nuevamente con la presencia del doctor Eduardo Rincón, quien nos viene ilustrando de manera muy puntual sobre los problemas que se avecinan para el caso colombiano a propósito de la crisis económica mundial y esto en relación con los fondos de pensiones. Hace un momento conversábamos de lo problemático que es que las empresas latinoamericanas y particularmente las empresas colombianas intenten imitar la dinámica de los chinos. Y entonces decíamos extra micrófonos de que es algo tan desafortunado y tan inconveniente como cuando a un niño se le pone a tratar de imitar al adulto, que es uno de los grandes problemas de esta sociedad, los niños que no tienen ni siquiera la posibilidad de estudiar, de jugar, y niños de 5 o 6 años, uno los ve por ahí en las calles vendiendo dulces, intentando ya ganarse la vida, cuando no están en condiciones para ese tipo de cosas. Me parece que este es un bonito ejemplo, o un muy mal ejemplo, porque es triste, es lamentable,
para seguir pensando este asunto que venimos dilucidando desde la semana pasada? Ahí hay que tener en cuenta que lo que viene ahora después de la crisis mundial, que aún no ha tocado fondo totalmente, todavía falta. Ya pasamos por el sector financiero, nos dimos cuenta que los costos de intermediación de los bancos y de las grandes compañías financieras en el mundo entraron en crisis, y nos damos cuenta que también las carteras de los créditos que se les conceden a los usuarios tienen que estar tan rigurosamente controladas para evitar que el debido cobrar afecte el equilibrio y la estabilidad de los bancos. Pero hay algo más. Se viene otro problema, que es el de un gran pacto mundial que tiene que hacerse en el seno de las Naciones Unidas para ver cómo hace compatibles el desarrollo de las nuevas tecnologías, los inventos de las grandes máquinas que en este momento han robotizado en buena parte del sector industrial para desplazar mano de obra de las empresas. Si se desplaza mano de obra de las empresas y simultáneamente se le quitan, como se le están quitando en este momento, las garantías laborales y prestacionales y la seguridad social a los trabajadores, vamos a entrar en un momento de crisis más profunda en las sociedades universales. Y eso sí nos va a afectar a todos por igual, a las economías industrializadas y a las economías no industrializadas. Yo ahí veo un problema muy grave, y es que en la medida en que la clase trabajadora no tenga, digamos, esas garantías mínimas, ahí se disparan los niveles de angustia, los estados depresivos, la gente buscando medicación, la gente incluso interna en un hospital mental, porque es que esto es así. O sea, podríamos conversar largo en relación con la cuestión económica y las cuestiones que tienen que ver con lo laboral y lo jurídico, pero también hay que tener en cuenta, digamos, esos efectos que muchas veces en este tipo de sociedades no se tienen en cuenta, o sea, los efectos en lo que tiene que ver con la salud mental. Correcto. Doctor, y esa combinación perversa de nuevas tecnologías con desplazamiento de mano de obra y que va a crear un inmenso desempleo por todas partes, y esa pérdida de confianza en el sector social que acompañaba hasta ahora a los trabajadores, va a producir unos cambios bruscos en las legislaciones laborales, va a intensificar la contratación de trabajadores por estos métodos que yo diría non santos de enganche laboral, porque es empleo de mala calidad, empleo por horas, por ratos, por semanas, por días, que no le van a dar ninguna estabilidad ni seguridad futura, sobre todo seguridad jurídica ninguna, al trabajador. Entonces eso sí que va a crear un caos mundial de tremendas dimensiones. El país todavía no se asoma a pensar, pero así por encima, pronostica la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que en este año habrá 50 millones más de desempleados en el mundo. 50 millones más de desempleados. 50 millones. Esos son los adicionales que se van a contabilizar en este año. Si hay 50 millones más de desempleados, entonces, ¿quiénes van a ser los compradores de los productos manufacturados? ¿Qué va a hacer el capitalismo con las empresas sin compradores? Un verdadero problema. Pienso que sobre un asunto de este tipo hace falta reflexionar, y no hay quien en esta época esté pensando de que el asunto de la crisis es un asunto de los Estados Unidos, del sector inmobiliario. Nada. A mí me causaba mucha hilaridad escuchar al presidente Chávez decir un día, cuando arrancó la crisis del año pasado, que el deterioro de la economía de los Estados Unidos era motivo de alegría para los países subdesarrollados porque se estaba cayendo el imperio.
El problema es que el imperio del que habla el presidente Chávez no es el imperio de los Estados Unidos, es todo el sistema económico del mundo, por su ordenamiento, por su estructuración. Y si nosotros estamos al lado de los Estados Unidos, y Estados Unidos nos compra una gran cantidad de productos, especialmente productos del sector agropecuario, recursos naturales, recursos mineros, etcétera, y el mismo petróleo de Venezuela, si los Estados Unidos dejan de comprar, entonces nos vamos a desempobrecer todos. El problema de que haya 50 millones de desempleados más en el mundo significa que las grandes compañías que fabrican electrodomésticos, que fabrican computadores, que producen bicicletas, que producen artículos farmacéuticos, no van a poder venderle a esas 50 millones de personas que adicionalmente. Entonces, ¿qué va a hacer la gran industria cuando no tenga compradores? Y ahí hay una cosa que me parece que es muy delicada, y es que, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con la legislación laboral? Porque es que parece ser que por un lado va el país que de alguna manera intenta imitar estos modelos chinos, y por otro lado va el país, digamos, jurídico, legal, y eso de lo que da cuenta es de una disociación, de un divorcio. Acuérdese, doctor Elkin, que se lo estoy diciendo hoy, 5 de febrero de 2009. Va a haber un gran acuerdo mundial para replantear lo económico, lo social y lo tecnológico, porque si las tres corrientes no encuentran un punto de convergencia, la economía mundial se hunde, pero totalmente. ¿Y eso qué significa entonces en relación con lo laboral y las garantías mínimas? Significa que tiene que establecerse unos mecanismos de convivencia entre el capital y el trabajo para que ambos quepan en el mismo propósito. Sí, eso está muy bien, pero uno lo que ve en la práctica es cada vez como el sacrificio de la persona, del ser humano, del trabajo, y cada vez más como que el acento, la importancia se pone en el capital. Claro. ¿Sí? Claro. Y me parece que si se llega a dar, digamos, esa articulación, pues bienvenida, pero lo que se ve en la práctica es que cada vez más los esfuerzos que se hacen es en favor del capital y en detrimento de las personas, en lo que tiene que ver con las garantías mínimas. Es que doctor Elkin, si las economías se deterioran en la forma como lo estamos previendo, y va a ser así, entonces se deteriora todo, porque los códigos laborales, las leyes especiales que protegen a la población trabajadora, pues tampoco se pueden cumplir. Y si vemos que las economías, para poderse sostener, tienen que licenciar personal y quedar con un máximo de empleo y de desempleo, pues entonces se rompe también el punto de equilibrio entre oferta y demanda, porque como lo observábamos ahora, también se van a reducir los consumos. Y vamos a llegar a un extremo de cosas en que el comercio mundial también se va a estrangular. Y vamos a llegar a un punto en que si no se hace nada, la gente va a tener que comenzar a desocupar las ciudades y replegarse otra vez a las pequeñas poblaciones, a las aldeas y a las veredas, para poder autoproducir lo que consume. Pues me parece que es una cosa catastrófica, y fíjese que en un país como el nuestro, claro, donde hay un creciente nivel poblacional, en donde hay tantos problemas, bueno, de desempleo, de orden público, el asunto de la violencia, o sea, con esto que usted nos acaba de decir, lo que nos está diciendo es que es muy probable de que todos estos problemas de tipo social, claro, muy probablemente se van a disparar más. Claro, el colapso es total. Exactamente. Claro, es total. ¿Qué perspectivas como de medidas, o sea, qué tipo de medidas preventivas, precautelativas cree usted que se podrían ir tomando a mediano o a corto plazo? Yo en ese sentido inclino siempre la mirada hacia el panorama mundial, porque soy consciente
de que es tan grave el problema que nosotros como colombianos no lo podemos resolver acá. Pienso que el mundo tiene puestos los ojos en un líder que surgió en el 2008, que es Barack Obama. Estados Unidos, de todas maneras, es el 30% de la economía mundial. Lo que le duela a los Estados Unidos, inmediatamente lo sienten todos los demás países del mundo. Mira uno nomás, por ejemplo, el efecto que tiene para las finanzas públicas de China, de Inglaterra, de Francia, de Alemania y del Japón. Los índices de deterioro de la deuda pública de los Estados Unidos. El Banco Interamericano de Desarrollo en la semana antepasada sacó unas cifras que son escalofriantes. ¿De qué pasaría si los Estados Unidos se quiebran? Cuando resulta que los mayores inversionistas de los títulos de deuda del gobierno americano son esos países que acabo de mencionar. Se quebrarían esos países. Se quiebran los países petroleros, las reservas monetarias de Arabia Saudí, de Rusia, de Kuwait, de los Emiratos Árabes Unidos, de Dubái. Todos tienen invertido la mayor parte de sus reservas en papeles de deuda pública del gobierno de los Estados Unidos. Entonces fíjense ustedes que el problema es mucho más grave y por eso todo depende del liderazgo de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos y un líder como Barack Obama convoca a la comunidad internacional en una reunión franca y sobre todo muy profunda en estudios, en eso está trabajando en este momento un equipo grande en el gobierno federal de los Estados Unidos para hacer una propuesta de restauración en lo económico y de restauración de los valores de Occidente. Eso está muy bien. Lo que yo veo como muy problemático es que la dinámica del capitalismo, tiro por vez, tiende como a operar en contraposición, digamos, de estos intereses socialistas, humanos, éticos, por qué no decirlo así. Entonces, lo que quizás se ve con mucho escepticismo es si en realidad estos propósitos finalmente se van a imponer o la dinámica del capitalismo cada día va a ser más fuerte al punto de ir opacando, digamos, todos esos intentos y todos esos esfuerzos. Es que yo creo que lo que el año pasado se hundió fue el capitalismo salvaje, o sea, el neoliberalismo. Lo que sigue de ahora en adelante es un capitalismo con más alcance social y sobre todo pensando en distribuir en una forma más colectiva, más incluyente, la riqueza mundial. Ese es un punto muy importante. Bueno, hasta aquí por el día de hoy. Esperamos continuar con este tema que es muy importante y queremos seguir contando con ustedes, doctor Rincón, acá. Gracias, doctor Elkin, muy amable. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. En El Mundo Gira en FM, nuevamente una reflexión sobre el malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo. Llevamos ya 2 fines de semana conversando con el doctor Eduardo Rincón a propósito de la crisis económica mundial en relación con el sistema pensional colombiano. Creo que los oyentes desde la semana pasada han quedado con una serie de inquietudes, porque realmente fueron muchos los temas que se tocaron y fueron muchas las situaciones que ventilamos aquí y que seguramente los oyentes tienen que estar muy a la expectativa de qué vamos a conversar en el día de hoy, máxime cuando es claro de que vivimos en un país que tiene muchos problemas de orden público. Y a mí me late de que en muchas ocasiones creemos que la totalidad de los problemas de Colombia tienen que ver con
esos problemas de orden público, y a la larga no nos damos cuenta de que por debajito hay otra cantidad de problemas, y quizás, ¿por qué no decirlo?, muchos más serios, porque tienen que ver con el estado de ánimo de las personas, tienen que ver con el bienestar mínimo que un ser humano podría derivar de su labor en una empresa, en una organización, y sobre todo lo que tiene que ver con el futuro y el de su familia. Y eso me parece que no se toca, o sea, parece ser que todos estamos embelesados mirando los focos problemáticos que tienen que ver con el asunto de las violencias, los grupos al margen de la ley, etcétera, etcétera, y no nos damos cuenta de que hay otros elementos de una importancia enorme sin que sean pensados. Y creo que de eso en el día de hoy, doctor Rincón, podemos conversar. Yo creo, doctor Elkin, que podríamos dividir esa parte en dos. Los problemas que usted acaba de mencionar, que atañen al caso específico y subjetivo de Colombia, como es el de la violencia, como es el de la lucha de los grupos irregulares o insurgentes contra el Estado colombiano, como es el del narcotráfico, como es el de la corrupción, como es el de la politiquería, como es el del contrabando, son fenómenos que podríamos como incluir en la coyuntura, porque con esos problemas venimos andando desde hace fácilmente 45 o 50 años. Algunos han disminuido, otros no. El tema, por ejemplo, de la violencia, según parece, no es un tema fácil de resolver, aunque es coyuntural. Alguna vez le escuché a un académico de la Universidad Javeriana en Bogotá, en un seminario, que según datos de la misma Policía Nacional y de la Fiscalía, la violencia en Colombia no se atribuye o no se puede asignar solamente a las guerrillas, ni a los paramilitares. Tal afirmación es totalmente equivocada. El 15% de las muertes que ocurren en Colombia obedecen a acciones de la guerrilla y de los paramilitares. En cambio, el 85% restante, vuelvo y repito, según datos de la misma Fiscalía y de la Policía, obedecen a la descomposición del aparato social del país. Entonces, es la violencia de todos los órdenes que tenemos en las calles, que tenemos en el campo, que tenemos en los centros de transporte, que tenemos aún en los lugares educativos, en las familias, la violencia común, digámoslo así. Y quizás ahí pasa algo similar a lo que usted decía recientemente en un programa a propósito del caso chino. O sea, en este momento el caso chino se ha perfilado como un paradigma a emular. Correcto. Y extrapolado ese asunto, correcto, y guardadas las proporciones al caso nuestro y a propósito de la violencia, quiere decir de que si hay grupos irregulares que están, digamos, marcando la delantera en violación de derechos, en masacres, en una cantidad de cosas, claro, la sociedad inconscientemente tenderá como a emular esos modos de relación con el otro, con el semejante. Entonces, doctor Elkin, tenemos una sociedad enferma. Esa sociedad tenemos que inventarnos, usted que es un psicólogo eminente, y los sociólogos y los economistas y los educadores y los filósofos y todas las personas de bien que de alguna manera estemos en contacto con el estudio de los problemas del contexto de la población, debemos inventar algunos mecanismos para ver cómo hacemos para hacer unas propuestas de solución a este flagelo tan grave. El otro problema que yo diría es el problema estructural. El problema estructural tiene que ver con nuestro comportamiento frente a los valores humanos y nuestra inserción y buen desempeño dentro de la comunidad. Ahí tenemos la Constitución política, tenemos las leyes y tenemos las disposiciones reglamentarias
y tenemos los códigos. La pregunta que uno se formula: ¿qué tan actualizados, qué tan modernos estamos nosotros de instituciones nacionales? Es decir, ¿el Estado colombiano funciona como un Estado o el Estado colombiano es apenas un organismo en el cual nos apoyamos para organizar las elecciones cada 4 años? Parece que más bien es lo segundo. Le escuché en una conferencia también aquí en Medellín a un miembro de la Junta Directiva del Banco de la República que decía que es tal la gran cantidad de leyes que en Colombia no se cumplen, porque tenemos leyes para todo, que parecería ser que estamos ante la paradoja que la doctora Raymond, una politóloga inglesa, refería hace unos años en un libro sobre la nación, en donde decía que había que distinguir entre el Estado débil y el gobierno grande. Aquí tenemos unos contingentes de funcionarios públicos diseminados por todo el territorio nacional. Tenemos en la justicia un enjambre de jueces y de fiscales. Tenemos en la Procuraduría también una constelación de procuradores delegados. Tenemos nosotros también en los demás órganos del Estado una inmensa cantidad de funcionarios. En algunos casos uno llega a algunas regiones y casi que una buena parte de la población vive del Estado. Y para la muestra un botón, vayamos a cualquier municipio de Colombia y bajémonos de un bus en la plaza, ¿y qué es lo primero que vemos? Los empleados nacionales, los empleados departamentales, el alcalde y los empleados del municipio, y el funcionario de la empresa estatal tal que presta sus servicios allá, y el funcionario de la Corporación Autónoma Regional que presta los servicios allá, los maestros, los profesores de los colegios. Es decir, la empleomanía pulula por todas partes. Pero vaya uno a ver la efectividad de esos organismos del Estado en procura de mejores niveles de desarrollo cultural, económico o social o de infraestructura, y el efecto como resultado es muy precario. Entonces podemos estar aquí en Colombia de pronto, vuelvo y repito, con un gobierno muy grande, pero con un Estado tan chiquitico que no lo alcanzamos a ver ni a sentir. Palabras más, palabras menos, se podría decir de que son funcionarios que a la larga se sirven de la ley, sí, pero no están al servicio de la ley. No están al servicio de la ley, usted tiene toda la razón. Es que ese es el problema, las instituciones. Acabamos de mencionar un aspecto que es muy problemático, doctor Rincón, y decíamos de que muy probablemente en Colombia vivimos de la ley, o sea, nos servimos del dispositivo estatal, nos servimos de las leyes. Trabajamos para el Estado. Sí. Nos lucramos. Nos lucramos, sí, pero es muy probable que no vivamos en función de la ley, de lo establecido, como bien lo decía Rousseau, en tanto contrato social, con el propósito de la preservación de la vida y de las garantías mínimas de las personas. Y en ese sentido me parece que hay situaciones verdaderamente problemáticas que usted incluso lo mencionaba recientemente a propósito de la salubridad. En ese sentido, ¿usted qué opina? ¿Cómo ve el panorama? Yo lo mido, doctor Villegas, en términos de eficiencia y obviamente de buenos resultados de inversión de recursos. Voy a ponerle un ejemplo. Conozco un municipio que queda a 1 hora y cuarto de Bogotá, que es el municipio de Tocaima. Y en Tocaima un día me bajé de un carro y fui a una vereda a pie a 5 minutos del pueblo. Vereda que no capta los servicios públicos que presta el pueblo. Escasamente la energía eléctrica le llega, pero no tiene agua potable. Toman agua de pozo. Vereda donde la gente no tiene un acceso directo a un puesto de salud.
que tiene todas las enfermedades del mundo. Allá ayudé a organizar una brigada de salud. Cuando se organizó la brigada de salud hicimos una encuesta entre las familias. Y entre esas familias encontramos nosotros que más de la mitad eran hipertensos. Pero no hay un programa de hipertensión que los esté cubriendo en este momento para que no vayan a prosperar con esa terrible tendencia a la hipertensión. Vimos cualquier cantidad de problemas relacionados con el metabolismo, con el estómago. Vimos también muchos casos de paludismo, muchos casos de dengue. Y entonces uno se pregunta, ¿y todo esto podrá ocurrir a 1h15 de Bogotá? Y miremos por un momentico el termómetro de lo que es Tocaima con relación a Bogotá. Y podemos perfectamente concluir de que está 50 años más atrás que Bogotá. Entonces, ¿qué es la política en Colombia? ¿Qué es la descentralización en Colombia? Que tanto hemos hablado hace muchos años, prácticamente desde que nacimos. Aquí la descentralización es teórica. La descentralización es para trasladar unos funcionarios de un lugar a otro. Pero el costo-beneficio de esa descentralización es muy cuestionable y yo diría que deplorable en la mayoría de los casos. Y quizás existe una sospecha, y es que parece ser que en Colombia tendemos a confundir las palabras con la realidad. Correcto. ¿Sí? Así es. Parece ser que nos contentamos con promesas, con discursos bonitos, y no nos preocupamos realmente, digamos, del cumplimiento de esas palabras en la realidad. Y esto es un asunto bien problemático, bien problemático. Bien problemático. Ahora, yo creo que todo esto lo podemos ir poco a poco articulando con lo que hemos venido conversando a propósito del sistema pensional. Claro. Porque en el sistema pensional, bueno, hay muchas cosas que están escritas, muchas cosas que están consignadas en la ley, pero en la realidad práctica parece ser que la gran mayoría desconoce, digamos, esa normatividad y las cosas que debe hacer, o sea, lo que debe hacer en la realidad concreta para que eso sea una realidad. Es cierto, es cierto. El sistema pensional de alguna manera se ha venido sintonizando con el pensamiento universal que existe todavía sobre cómo administrar los ahorros pensionales, tanto los aportes de las empresas como los aportes de los trabajadores. Lo que yo vuelvo e insisto es que lo fundamental para un país es que se dé o que se organice un sistema de pensiones en donde no solamente concurran unos aportes de los empleadores y unos aportes de los trabajadores, sino que de alguna manera haya una presencia, así sea pequeña, del Estado, para contribuir a que haya equidad y mejor distribución de los recursos. Me explico, es imposible que con el ahorro del trabajador y del empleador se pueda construir una pensión o se forme una reserva, un ahorro a largo plazo que permita la estabilidad del pago de la pensión. Porque sería tanto como imaginarnos de que únicamente con nuestros pequeños esfuerzos vamos a tener derecho a una pensión. Eso es una utopía. Entonces, de alguna manera lo estamos logrando y aquí en Colombia no podemos negarlo. Hay deficiencias en el sistema pensional, pero el sistema público que hasta ahora ha venido adelantándose a través del Seguro Social y de unas cajas que todavía hay de previsión social, se está prestando en forma aproximadamente cumplida, como lo demuestra el hecho de que nunca ha habido atraso en el pago de las pensiones. Bien, nos quedan por decir una serie de cuestiones, pero lastimosamente el tiempo no nos lo permite. Entonces yo lo invito a que el día de mañana demos unas puntadas contundentes en relación con este tema. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa.
Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Buenas tardes, nuevamente en este programa El malestar en la empresa, un síntoma del hombre contemporáneo. Con ustedes Elkin Emilio Villegas Mesa, psicólogo, psicoanalista, y con ustedes también esta tarde va a estar el doctor Eduardo Rincón, abogado, con quien hemos venido conversando ya desde hace 2 semanas en relación con este tema tan importante que es el de las pensiones. Creo que del día de ayer, doctor Rincón, quedaron una serie de asuntos en punta que valdría la pena que en el día de hoy diéramos unas puntadas, porque seguramente los oyentes están a la expectativa de preguntar, de querer saber, bueno, ¿qué puede llegar a pasar entonces en Colombia a propósito de la fusión del Seguro Social, de la creación a partir del 1 de abril de Colpensiones? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar ahí con el futuro, con sus pensiones? ¿Qué va a pasar ahí? Es absolutamente pertinente afirmar que al entrar en vigencia la ley que creó a la empresa colombiana de pensiones el 1 de abril de 2009, va a haber necesariamente un corte de cuentas entre los pasivos que contrajeron las entidades que dan lugar a la creación de Colpensiones, que son el Seguro, Cajanal y Caprecon. Entonces, ahí en ese corte se produce que las pensiones hasta ahora causadas y los retroactivos que están reconocidos y los reajustes que deben hacerse con cargo a esas entidades que se fusionan, tienen que cancelarlas necesariamente el erario de la nación, para dar lugar a que haya una empresa que se inicia con 0 kilómetros, es decir, con 0 deuda. De esa manera, el que sigue a cargo de esas pensiones que acabo de mencionar, las que se deben pagar hasta el 30 de marzo por el Seguro Social y estas otras entidades que se fusionan, entonces eso significa que sigue pagando el Ministerio de Hacienda a través del Fondo Nacional de Pensiones Públicas, que es el FOPE. Y el FOPE a su turno, ya sabemos los colombianos que opera por medio de 3 fiduciarias en todo el territorio nacional, que son la fiduciaria del Bancolombia, la fiduciaria del antiguo Banco Ganadero, que es el BBVA, y la fiduciaria de la previsora, de seguro la previsora. Entonces, esas 3 entidades seguirán pagando en nombre de la nación todo lo de atrás. ¿Y eso qué significa entonces para quien se acoja al nuevo fondo? Que las personas que ya fueron pensionadas quedan pensionadas es por la nación, y los nuevos son pensionados de Colpensiones. Eso es. En la práctica el resultado final e institucional es ese. Siguen siendo pensionados de la nación. Si usted tiene una pensión ahorita del seguro, a partir del 1 de abril del 2009, se convierte en pensionado de la nación. Pensionado de la nación. Y bueno, y eso en relación con lo que hemos venido diciendo a propósito de la crisis económica mundial, eso tiende a favorecer a la clase trabajadora colombiana, o la deja en una situación todavía mucho más complicada. Bueno, ahí hay una situación que usted la plantea muy inteligentemente, doctor Elkin, porque ahí ya no hay reservas pensionales. Acordémonos que en Hacienda Pública las pensiones que pagan los gobiernos nacionales, departamentales o municipales son pensiones que se financian con impuestos, no con ahorro pensional, no con reservas. Entonces usted tiene que hacer confianza de que la nación nunca se quiebra
y de que en el caso colombiano ha sido tradicional en el manejo de los recursos públicos, el gobierno nacional nunca se ha reventado, nunca ha dejado de pagar sus obligaciones. Todo lo contrario, aún en los momentos más difíciles hemos honrado los compromisos con la banca internacional, con la banca nacional, con los ahorradores de los títulos de deuda pública de la nación y con las pensiones. Aquí nunca ha habido una huelga de pensionados en Colombia. Hay que hacerle honor a nuestros administradores presupuestales y especialmente nuestros ministros de Hacienda, de que todos, casi sin excepción, han sido personas muy buenas administradoras del dinero y muy responsables con sus obligaciones. Sí, de verdad, aquí el Estado no es tramposo, sí. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. Bien, de todas maneras, bueno, usted plantea una serie de cuestiones esperanzadoras. Sin embargo, según un dato de Asofondos, se dice que el sistema pensional acaba de obtener 2.5 billones de pesos en utilidades. Y realmente, y usted y yo lo sabemos, una cosa es lo que dicen las contabilidades en el papel y otra cosa es lo que pasa en la realidad concreta, sobre todo teniendo en cuenta la crisis económica mundial y el bajón en la bolsa. Entonces, ¿qué podríamos decir a ese respecto, doctor Rincón? Yo, hablando con la mayor cautela y previniendo no exagerar en ninguna apreciación de orden técnico que pudiera perjudicar la declaración de la Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones del día de ayer, en que, como bien lo afirma el doctor Villegas, registra complacido a Asofondos un excedente o utilidad o un rendimiento de los fondos privados de pensiones equivalente a 2,5 billones de pesos, que es mucha plata. Estamos hablando de aproximadamente 1.000 millones de dólares. Sin embargo, hay que distinguir muy claramente de lo que son las utilidades de los balances y de lo que es la disponibilidad de dinero para distribuir entre los beneficiarios o afiliados de los fondos. En efecto, la utilidad es perfectamente, técnicamente es factible que se registren los balances. Pero eso no significa jamás que esa plata esté en caja. Por lo que usted mismo dice, pueden ser operaciones de registro de asientos del activo, del pasivo en el balance, que den una concordancia o una coherencia en el conjunto del estado financiero, pero que en la práctica la plata no exista. No está. Y de alguna manera eso refleja un poco como las ilusiones nuestras como latinoamericanos en materia económica y en otras materias, porque eso también se observa en el ámbito empresarial. Una cantidad de empresas que en los balances dicen tener tales o cuales utilidades y hay una iliquidez impresionante, tanta que no tienen ni siquiera con qué pagarle las prestaciones mínimas de ley a los trabajadores. Así es, doctor. Usted tiene una empresa con un balance muy bonito, pero una cosa es la empresa y otra cosa son las acciones de la empresa que se negocian en el mercado de capitales. Yo puedo tener, mire, voy a citar un caso, vamos a poner un ejemplo que es típico de lo que está ocurriendo ahora, con el descalabro que hubo en las bolsas de valores a finalizar el 2008. Claro, empresas como Starbus
que es la compañía de venta de café Aldetal, una especie de Juan Valdés o de OMA aquí en Colombia, que tiene más de 8.400 puntos de venta en el mundo, que está en todas partes. Starbus dio utilidad el año pasado, muy satisfactoria, pero su acción en la bolsa de Nueva York valía $45 y por la destorcida que hubo en el valor de las acciones de muchas empresas, hoy vale la acción de Starbus $10. Aquí se está haciendo un esfuerzo grande en la Federación Nacional de Cafeteros y a través de los comités departamentales de cafeteros se está convocando a los propietarios de fincas pequeñas para que ahorren una plática comprando acciones de Starbucks. A ver si nosotros logramos volvernos fuertes accionistas de esa gran cadena de comercialización de café en el mundo, de café elaborado, de café tinto, de capuchino, de muchas cosas, para ver si de pronto nos ganamos la lotería comprando una parte grande de Starbucks. ¿Eso para dónde lo llevo? A que los fondos de pensiones pueden tener buena utilidad en el balance, pero sus acciones perdieron valor en el mercado, como las perdió Starbucks y otras tantas compañías más. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a esas cifras, porque aunque contablemente y legalmente pueden ser ciertas, en la realidad no existen, porque han podido perder mucho valor esas acciones. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo puede influir esta realidad en el sistema pensional? Y sobre todo en el caso nuestro, en Latinoamérica, porque eso plantea una serie de... Influye mucho, doctor Villegas, por una razón muy sencilla. Un fondo de pensiones es una caja de ahorros. Entendámoslo de esa manera. Es una alcancía. Uh-huh. El fondo no otorga pensiones nunca. Eso también hay que entenderlo. Uno dice, es que yo estoy en tal fondo de pensiones, yo soy afiliado a tal fondo. Bueno, resulta que el fondo nunca es el que le va a reconocer la pensión. El fondo le va a manejar los ahorros hasta que usted llegue a reunir los requisitos para pensionar. Hasta que llene la alcancía. Correcto. Se supone que cuando usted llena la alcancía, a partir de ese momento es que le van a hacer el reconocimiento de la pensión. Entonces ahí le van a preguntar a usted, ¿qué compañía aseguradora es la que usted va a seleccionar para que le administre la pensión? Entonces ya va usted a una segunda etapa. Entonces usted le dice, tal compañía es la de mi predilección, una compañía de esas grandes que tiene muy buena publicidad, que tiene más de 100 años de tradición, en donde nunca se ha perdido nada, en donde han sido cumplidos para pagar sus obligaciones. Entonces usted dice, me voy para tal compañía de seguros. Entonces, ¿qué se hace? Usted ya contrató con esa compañía de seguros la administración de su ahorro pensional. Entonces, el fondo de pensiones le entrega en ese momento el capital, se lo entrega líquido a la compañía de seguros. En ese momento es donde se ve el desplome, porque ya tiene que entregarles efectivo. Entonces tiene que realizar las acciones valorizadas o desvalorizadas, tiene que realizárselas para pasárselas a la compañía de seguros, que es la que le va a administrar a usted la pensión. Entonces ahí va a aparecer usted que si usted tenía, por decir algo, 300 millones de pesos en el fondo privado de pensiones y se realizó la venta de los títulos y de las acciones para entregar la plata, entonces ya no va a haber seguramente 300 millones, sino 270 o 250 o 230 o quién sabe cuánto. Ahí es donde hay que ponerle cuidado a esa figura. Le voy a poner un caso. El grupo financiero más importante que tiene Colombia, que es el Grupo Aval, el año pasado registró muy buenas utilidades, pero resulta que las acciones de las empresas del Grupo Aval, que son 4 bancos y una serie de corporaciones financieras y de compañías de financiamiento comercial, las acciones bajaron en el mercado. Se calcula que si las acciones valían $5.000 millones, quedaron en 3.500. Cuando usted vaya a vender esas acciones, usted no puede hablar de 5.000 millones, tiene que hablar de la cotización
de esas acciones en la bolsa. Bueno, y en el caso de quien aspira, digamos, a pensionarse y se presenta un fenómeno de estos, entonces la persona ahí, ¿qué puede hacer? Nada porque la legislación lo permite. Bien, creo que... Una razón más para decir que es mejor el régimen de prima media administrado por el Seguro Social. Por el Estado. Claro, por el Estado. Muy bien, creo, doctor Rincón, con justicia, de que hemos dicho cosas muy importantes. Esperemos que en unas semanas más adelante lo podamos volver a tener por aquí, porque creo que los oyentes pueden decir de que estos 2-3 últimos fines de semana han sido muy esclarecedores, y yo pienso que sus comentarios, sus puntualizaciones han sido en beneficio, digamos, de la clase trabajadora y de todo aquel que de alguna manera experimenta angustia, estrés y malestar. Muchas gracias, doctor Elkin, y ha sido un rato muy enriquecedor. Nos volveremos a ver entonces el próximo fin de semana. Asesoría empresarial y consulta individual con el psicólogo y psicoanalista Elkin Villegas en los teléfonos 313-5482 y 251-5873 o al email psicoanalisiscvs@gmail.com. En El Mundo Gira en FM, una reflexión sobre el malestar en la empresa.